Buenos días, estimados alumnos. Este es el primer contacto que tengo con ustedes correspondiente al reinicio de las clases del segundo semestre de la asignatura Costo y Presupuesto, costo 2, curso 272. Primero que nada, jóvenes, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Esto que voy a conversar con ustedes correspondería a la primera clase del 5 de diciembre. Anteriormente había hecho una grabación de esto mismo, pero resultó muy pesada y la cual ustedes no la han podido abrir y que está, digamos, en el aula virtual. Espero que esta grabación, ¿no es cierto?, salga bien y podamos estar en contacto visual con ustedes. Primero quisiera hablarles de reanudación de clases del segundo semestre que va a corresponder a dos fases. La primera fase va a ser solamente virtual y abarca los meses de diciembre y enero. En ella se entregará información durante todo el mes de enero y posteriormente en febrero se podrán hacer controles y trabajos. La idea es que al final de febrero ustedes estén prácticamente con esta asignatura completa, ¿no es cierto?, con las notas finales. Entonces es de vital importancia que ustedes participen en esta primera fase. Si hubiera algún problema, ¿no es cierto?, y alguien está reprobado o alguien no pudo ingresar a la primera fase, está la segunda fase que correspondería al mes de marzo. En esta segunda fase solamente habría un repaso y controles correspondientes para aprobar la asignatura. Esta fase empieza la primera semana de marzo y terminaría la segunda semana, ¿no es cierto?, donde quedaría cerrada y con las notas finales puestas. Esa sería, digamos, la forma con que se reanudan estas actividades. Vamos a pasar ahora a lo que sería la programación. Esta programación corresponde a esta planilla que ustedes ven en pantalla, la cual tiene 4 columnas: fecha, la clase, la materia que vamos a ver y contribuciones al perfil de egreso y resultados de aprendizaje. ¿No es cierto? Empezaría el 5 de diciembre, ¿no es cierto?, y terminaríamos el 30 de enero, ¿no es cierto? Y estaría la última semana de febrero para ver resolución de casos especiales, analizar algún caso que amerita esto, ¿no es cierto? Y ahí estaría, digamos, la nota final. Esta es la primera fase. Son clases solamente presenciales. Y en el mes de, perdón, son clases completamente virtuales, rectifico, son virtuales, ¿no es cierto? Y en enero van a estar los certámenes correspondientes. Certámenes van a estar en la clase 5, ¿no es cierto?, y en la clase 8, dos certámenes correspondientes. Y en la clase 6 se va a entregar, hacer un trabajo final, que sería el cálculo del presupuesto de un galpón liviano, con su fecha de entrega final el 30 de enero. Entonces, esta sería la programación por la cual ustedes tienen que regirse, ¿no es cierto? Y lo importante, ¿no es cierto?, los temas a tratar y los resultados de aprendizaje con la contribución al perfil de egreso, ¿no es cierto?, cómo contribuye o cómo tributa, ¿no es cierto?, cada tema con el perfil de egreso. Entonces, es sumamente importante guiarse, ¿no es cierto?, por esta programación. Pasaríamos ahora ya a ver temas en materia. Es importante, ¿no es cierto?,
no dejar de lado el valor de los índices económicos. Esto a modo de recordatorio, ¿no es cierto? Ustedes vayan actualizando los datos de acuerdo a la planilla que les di para que vean cómo los índices van cambiando semana a semana, ¿no es cierto? Y la relación que tienen algunos de ellos con los últimos acontecimientos, ¿no es cierto?, que está atravesando el país, en los cuales nosotros nos vamos a dar cuenta cómo ha subido el dólar, que ha llegado hasta los 850 pesos, ¿no es cierto? Y el otro dato sumamente relevante, la caída terrible del IMASEC, ¿no es cierto?, de acuerdo a los problemas que tiene el país. Y así todos estos elementos, ¿no es cierto?, van a ir fluctuando de acuerdo a lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Entonces es sumamente importante que esta planilla la vayan llenando semana a semana, ¿no es cierto?, para ir dándose cuenta cómo los índices económicos sufren estas alteraciones. Posteriormente vamos a entrar en materia propiamente tal y vamos a empezar con el costo de los elementos de seguridad. Para eso vamos a ver la planilla correspondiente, que todos estos elementos, entre paréntesis, se han subido al aula virtual. Tenemos una planilla con elementos de seguridad, en la cual tiene varias columnas. La primera columna son del ítem, hay prácticamente 28 ítems, después está su denominación, desde casco, anteojos, antiparra, hasta extintores de polvo seco. La tercera columna tiene que ver con los valores del precio unitario de cada elemento. Y la cuarta columna es el tiempo de duración, en meses, 18 meses, 12 meses. Los lentes, por ejemplo, durarían 2 meses. Y así sucesivamente. Entonces, el valor unitario dividido por los meses, ¿no es cierto?, va a haber un costo mensual, ¿no es cierto?, que correspondería a la quinta columna, 1, 2, 3, 4, la quinta columna, ¿no es cierto? Ese sería el costo mensual de cada elemento de seguridad, ¿no es cierto?, de acuerdo a su tiempo de duración. Y después están la mano de obra directa, desde el capataz, maestro mayor, maestro primera, hasta el ayudante aprendiz. Aquí están todos los cargos. A cada cargo se le antepone, digamos, un símbolo más, ¿no es cierto?, a cada elemento de seguridad. El símbolo más significa de que esa persona ocupa ese elemento de seguridad, por lo tanto se le va a cargar el costo mensual. Y así sucesivamente se llenan todos los cargos en función a qué equipo de seguridad tiene. Si después nosotros sumamos todos estos datos, toda esta columna, vamos a llegar al costo mensual por cargo. Por ejemplo, el capataz serían del orden de los 8.000 pesos, el maestro mayor 20.000 pesos, maestro primera también 20.000 pesos, hasta el ayudante aprendiz que tiene un costo de 10.000 y tanto. Posteriormente esto, ¿no es cierto?, lo vamos a llevar a una cuadrilla típica de 11 personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el capataz 1, el maestro 2 y, o sea, 1, tenemos ayudante adelantado, el aprendiz y el maestro segunda, que son 2 personas. Todo eso van a sumar 11. Tenemos la sumatoria del cargo de todas estas personas, aquí tenemos la sumatoria, lo vamos a dividir por 11 y posteriormente lo vamos a dividir por la cantidad de horas mensuales. En este caso, la planilla lo hace en función de 196 o 198,6 horas. Ustedes sacaron que este año me parece que son poquito menos de 190 horas las promedios que se trabajan mensuales. Entonces, hacemos la división, el valor total dividido por la cantidad de personas y dividido por el promedio de HH mensuales, y nos va a dar un promedio por hora general, promedio, en este caso, de 72 pesos. Nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con un valor, pueden anotarlo ahí, de 200 pesos para el evento de seguridad, pero me es sumamente importante, ¿no es cierto?, que ustedes actualicen esta planilla de acuerdo a los valores y vamos a cotejar qué datos les va a dar a ustedes. Esta sería la forma para sacar el costo de seguridad, ¿no es cierto?, que se va a tener por la mano de obra directa.
Entonces es importante que actualicen estos valores. Lo otro relevante, ¿no es cierto?, que cuando ustedes se consigan los valores unitarios, estos sean valores netos. Posiblemente les van a dar el valor con IVA y se lo extraen. Para eso tienen que dividir por 1.19, ¿no es cierto?, y van a tener el valor neto. Acuérdense que el IVA es un recargo de un 19%. Siempre trabajar con valores netos. Entonces me pueden hacer llegar esta planilla, ¿no es cierto?, al correo, ¿no?, para ir viendo cuáles son los valores que tienen ustedes. Estos datos los pueden sacar de Garmendia, que es una casa comercial que se dedica exclusivamente a vender elementos de seguridad. Puede ser otra también afín, o a través de Sodima y Easy, que también venden elementos de seguridad. Posteriormente pasaríamos a otro tema que tiene que ver con el organigrama de la maestranza. Esta otra materia tiene que ver con el organigrama de una maestranza mediana. Ustedes pueden ver en pantalla el organigrama de la maestranza mediana, en la cual hay una clasificación de personal, porque es sumamente importante que nosotros podamos determinar el costo de acuerdo al siguiente ordenamiento que hay acá, ¿no es cierto? Esto se usa en forma habitual en los departamentos de estudio de costo en cotizaciones. Vamos a tener definiciones, primero que nada, mano de obra directa, que va desde el capataz hasta el ayudante, con una MO. Servicios de fabricación, SF, servicios generales, SG, y gastos generales, GG. Entonces tenemos el organigrama: gerente general, gerente de operaciones, jefe de finanzas, hasta, en este caso, un inspector, topógrafo, ingeniero, supervisores de maestranza, fuerzas de trabajo, supervisor de calderería con su fuerza de trabajo, esa es la mano de obra directa, y supervisor de montaje con su fuerza de trabajo. Entonces, acá tenemos los cargos, ¿no es cierto?, de cada persona que trabaja en la maestranza, ¿no es cierto?, y a qué parte pertenece, ¿no es cierto? Esa parte puede ser mano de obra directa, servicios de fabricación, servicios generales y gastos generales. Cualquier persona que trabaje en una maestranza, ¿no es cierto?, tiene que cargarse alguno de estas 4 clasificaciones. Entonces, este sería el organigrama, y en la cual ustedes tienen que tener sumamente claro cada personaje, ¿no es cierto?, a qué parte correspondería. Esto sería, jóvenes, lo correspondiente a la clase de la programación, que tiene que ver con el 5 de diciembre del mes pasado. Entonces, es importante que vean toda esta información que está en el aula, ¿no es cierto?, la programación, y esta grabación que ojalá los pueda ayudar a comprender mejor los temas que se han tratado. Eso sería, jóvenes, en esta clase. Muy buenos días.